Valentina miró por la ventana del autobús, observando la transición del caos urbano a la serenidad del campo. Las calles concurridas y los altos edificios fueron gradualmente sustituidos por vastos campos verdes y majestuosas montañas. Una mezcla de ansiedad y esperanza crecía dentro de ella. Ese viaje, después de años de separación, era un paso hacia la reconciliación con su padre, Alejandro, pero al mismo tiempo una sombra de duda se cernía sobre su mente. ¿Qué realmente conocería al volver a casa? El autobús hizo una última parada en una pequeña aldea, y Valentina bajó, sintiendo la brisa fresca y el olor de la tierra mojada. La tranquilidad del lugar era casi palpable, pero no podía escapar de la sensación de que algo estaba mal. El silencio era pesado, y las casas a su alrededor parecían guardar secretos que aún no lograba entender. Con una pequeña maleta en mano, Valentina comenzó a caminar hacia la casa de Alejandro, una construcción antigua que parecía haber resistido el paso del tiempo, pero que también cargaba marcas profundas de abandono. Al llegar a la puerta, Valentina dudó. Su corazón latía con fuerza en su pecho y sintió un nudo en la garganta. No era solo una visita, era un intento de sanación, un paso hacia el perdón que había buscado durante tanto tiempo. Con la mano temblorosa, golpeó la puerta, el sonido resonando en el aire quieto. La espera fue agonizante. Después de unos momentos, la puerta se abrió lentamente, revelando a Alejandro, un hombre marcado por el paso del tiempo y por el dolor de la añoranza. Su cabello canoso y la mirada cansada contaban una historia que Valentina aún no conocía. ¿Valentina? Su voz era baja, casi un susurro, como si no creyera que su hija estaba allí. ¿Has venido? Vine, papá, respondió Valentina, tratando de sonreír, pero su corazón estaba pesado. El abrazo que siguió fue frío y titubeante, lleno de años de ausencia y dolor. Te he extrañado. Extrañar, murmuró Alejandro, soltándola con cautela. El silencio volvió a instalarse entre ellos como un puente roto que no sabía por dónde recomenzar. Valentina sintió que el nudo en su garganta se apretaba aún más. Entremos, dijo él, abriendo la puerta un poco más, revelando el interior de la casa. Valentina entró, observando cada detalle. Las paredes estaban descascaradas, el suelo crujía bajo sus pies. La sala era modesta, decorada con muebles antiguos y fotografías desvaídas. Recordó momentos de su infancia, risas y juegos. La casa está un poco diferente, dijo Valentina, tratando de romper el hielo. Sí, el tiempo pasa, respondió Alejandro, evitando mirarla, como si los recuerdos fueran un peso que no estaba listo para cargar de nuevo. Siéntate, voy a preparar algo para ti. Mientras él se alejaba hacia la cocina, Valentina se sentó en un sofá desgastado. La nostalgia la invadió, pero pronto fue reemplazada por inquietud. ¿Qué había cambiado entre ellos? ¿Qué no le estaba diciendo Alejandro? Miró a su alrededor, tratando de encontrar pistas sobre el padre que conocía tan poco. Las fotos en la pared parecían testigos silenciosos de una historia no contada. Lo siento, me tardé, dijo Alejandro al regresar, trayendo una bandeja con café y panes. Espero que te guste. Claro, papá, gracias. Valentina tomó una taza, pero la conversación parecía flotar en un vacío. ¿Cómo has estado? ¿La vida aquí es buena? Sabes cómo es la vida en el campo. Es simple, pero es lo que tengo, respondió él, desviando la mirada. La evasión era clara, y Valentina se dio cuenta de que la cena, que debería ser un momento de reconciliación, se estaba transformando en un laberinto de silencios e incertidumbres. ¿Y la aldea? ¿La gente? Valentina insistió, buscando una conexión que parecía distante. ¿Todavía te encuentras con amigos? Amigos son pocos, respondió Alejandro con la expresión cerrada. La vida aquí
ha cambiado mucho. Valentina sintió una creciente frustración. Las palabras no salían y la distancia entre ellos parecía insuperable. ¿Qué realmente esperaba encontrar? No era solo un padre, sino un hombre que había cargado el peso de un pasado que se negaba a compartir. Mientras el silencio se instalaba de nuevo, Valentina se dio cuenta de que la jornada de descubrimiento apenas comenzaba y la verdad que buscaba estaba más cerca de lo que imaginaba. Valentina exploraba la antigua casa de su padre, con las paredes descascaradas y un olor a moho que parecía contar historias de un pasado olvidado. La luz del sol se filtraba a través de ventanas polvorientas, iluminando el espacio de manera suave y nostálgica. Cada paso que daba sobre el piso de madera crujiente la hacía sentir una mezcla de añoranza y tristeza. Las memorias de su infancia la invadían, como fantasmas que danzaban a su alrededor. La sonrisa de su madre, las risas compartidas, las tardes pasadas en el jardín, pero todo eso ahora parecía distante, como un sueño desvanecido. Valentina se encontró con una caja de fotos antiguas, cubierta por una fina capa de polvo. Con una mezcla de excitación y curiosidad, se agachó y levantó la tapa, revelando imágenes desvanecidas. Había fotos de fiestas, de cumpleaños, e incluso algunas en las que ella se veía pequeña, con un vestido floreado y una sonrisa radiante. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer el cariño que había en cada clic, pero la tristeza la acompañaba, pues aquellas memorias eran ahora un eco de un tiempo perdido. Esos eran días felices, murmuró Valentina para sí misma, mientras sostenía una foto en la que estaba al lado de Alejandro, el hombre que ahora la recibía con una mirada distante. ¿Por qué todo cambió, papá? En ese momento, el llamado para la cena interrumpió sus reflexiones. Valentina bajó las escaleras, con el corazón apretado, sin saber qué esperar. La mesa estaba dispuesta de manera simple, pero había un aroma familiar en el aire que la hizo sentir un poco más en casa. Alejandro ya estaba sentado, mirando su plato con una expresión que revelaba la lucha interna que parecía cargar. «Hola, papá», dijo Valentina, tratando de romper el hielo. «¿Qué hiciste para la cena?» «Arroz y frijoles», respondió Alejandro, con una voz baja y titubeante. «Sencillo, pero nutritivo». Valentina se sentó a la mesa, tratando de ignorar la tensión que llenaba el espacio entre ellos. El silencio era pesado, y cada bocado que daba parecía resonar en la sala vacía. «¿Cómo está la aldea? ¿La gente todavía se reúne en la plaza?» Intentaba encontrar un punto de conexión, pero Alejandro solo movió la cabeza con los ojos fijos en el plato. «Ellos tienen sus vidas», murmuró él, evitando la mirada de su hija. Valentina notó que él se volvía evasivo, como si temiera las preguntas que estaban a punto de surgir. El nudo en su garganta se apretó y la necesidad de entender a ese hombre que era su padre crecía con cada segundo. «Papá, hay algo que no me estás contando», dijo Valentina, finalmente permitiéndose hablar. «Siento que hay un peso sobre ti, algo que nos separó». Alejandro levantó la mirada y por un momento Valentina vio una chispa de dolor reflejada en sus ojos. «A veces es mejor dejar el pasado donde pertenece», respondió él con la voz temblorosa. «Lo que pasó, pasó. Pero necesito saber, Alejandro. Necesito entender por qué te alejaste de mí y de nuestra familia», insistió Valentina, la frustración apoderándose de su tono. «No puedo seguir adelante sin entender lo que sucedió». La mirada de Alejandro se endureció y se levantó abruptamente, haciendo que la silla chirriara. «No entiendes, no es algo que quieras saber. Es mejor no traer eso a la superficie». Valentina se quedó allí, atónita, mientras su padre se alejaba. La sensación de impotencia y soledad la invadió. «¡Papá!», gritó, pero él ya había desaparecido en el pasillo, dejándola sola y perdida entre sus propias preguntas y dudas.
El eco de su voz aún resonaba en la sala, como un lamento, mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Después de la cena, Valentina decidió que no podía esperar más. La curiosidad la consumía y la sensación de que algo más profundo estaba escondido la impulsaba. Al retirarse a su habitación, su mente hervía con pensamientos e interrogantes. Fue entonces cuando escuchó ruidos provenientes de la oficina de Alejandro. Era un golpe, un rasguño, como si algo estuviera siendo movido. Su corazón se aceleró y con la adrenalina corriendo por sus venas, Valentina no pudo resistir la tentación de investigar. Se dirigió hacia la puerta de la oficina, que estaba cerrada con llave. La puerta parecía tan sólida como el silencio que la envolvía. La sensación de que algo importante estaba oculto allí la hizo dudar. «¿Qué estás escondiendo, papá?», susurró para sí misma mientras la inquietud crecía dentro de ella. El pasado la llamaba, y Valentina sabía que la verdad podría ser la clave para la reconciliación o la separación definitiva entre ellos. Valentina estaba decidida a descubrir la verdad que su padre, Alejandro, tanto intentaba ocultar. Su corazón latía con fuerza mientras hojeaba las páginas del diario polvoriento, un objeto que parecía cargar el peso de secretos no revelados. El aroma de papel antiguo y polvo la envolvía, creando una atmósfera casi sagrada. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras danzantes en las paredes de la oficina, reflejando la tensión que se acumulaba dentro de ella. «¿Por qué nunca me contaste?», murmuró Valentina, para nadie más que para sí misma, mientras sus ojos recorrían las palabras escritas por Alejandro. Algunas páginas estaban manchadas, y se preguntaba si eran lágrimas o simplemente el paso del tiempo. Cada frase revelaba un pedazo del dolor que su padre cargaba, traumas que moldearon su vida y que ahora amenazaban con destruir la relación que estaban tratando de reconstruir. Se detuvo en la página que hablaba sobre un crimen que conmocionó a la aldea años atrás. La narrativa era sombría y llena de angustia, describiendo la injusticia que un amigo de Alejandro había sufrido. Lo acusaron de algo que no hizo. Leyó Valentina en voz alta, la incredulidad apoderándose de su ser. Nadie le creyó. Todos lo vieron como culpable, incluso sin pruebas. La mente de Valentina estaba en un torbellino. «¿Cómo pudiste dejar todo esto de lado, papá?», pensó, sintiendo cómo la rabia y la tristeza se entrelazaban. «Te aislaste por culpa de una mentira». La imagen de la mirada triste de Alejandro durante la cena la atormentaba. El silencio que se había instalado en la mesa era más ensordecedor que cualquier grito. Él estaba ocultando más que solo recuerdos dolorosos. Estaba escondiendo una parte de su alma. Decidida a entender la complejidad de lo que acababa de leer, Valentina decidió que necesitaba confrontar a su padre, pero antes de eso quería más información. El diario contenía fragmentos de recuerdos, pero no era suficiente. Era hora de una acción más audaz. En ese instante, escuchó pasos del lado de afuera de la puerta. El sonido la hizo congelarse. «Valentina, ¿estás ahí?». La voz de Alejandro resonó y su corazón se disparó. «Solo estoy organizando algunas cosas», respondió ella, tratando de mantener la compostura. La voz de él sonaba distante, cargada de preocupación. «No te quedes despierta hasta tarde, hija. Mañana tenemos un día largo por delante». «Claro, papá. Buenas noches», dijo ella, sabiendo que la conversación estaba lejos de terminar. Tan pronto como los pasos de él se alejaron, Valentina volvió al diario. Con cada nueva página, el dolor de Alejandro se volvía más claro, pero la verdad aún parecía distante. ¿Qué había sucedido exactamente con su amigo? ¿Y por qué Alejandro nunca había intentado defenderse? Mañana tendría que indagar más, no solo en las páginas del diario, sino también en la vida de su padre. Esos recuerdos eran como una telaraña,
interconectados y llenos de trampas. No podía simplemente dejarlos atrás sin entender. Después de horas de lectura, Valentina finalmente encontró una entrada que le revolvió el estómago. Alejandro describía un evento específico, un momento en que todo cambió, el día del crimen. Mencionaba haber visto a su amigo siendo llevado por la policía y a continuación una serie de eventos que culminaron en una decisión que lo atormentaría para siempre. No podía dejarlo ir solo, escribió Alejandro, pero al mismo tiempo no sabía cómo ayudar. El miedo me paralizó. Valentina sintió una ola de empatía. Ya no podía ver a Alejandro como un hombre distante, sino como un hijo que también había sido víctima de una situación cruel. «No estaba solo, papá», susurró, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. «Yo estoy aquí ahora». Con el corazón pesado, cerró el diario y miró por la ventana, donde la luz de la luna iluminaba la aldea silenciosa. Era hora de confrontar a su padre, pero antes necesitaba prepararse para lo que vendría. Valentina sabía que la verdad podría liberarlos, o quizás crear una nueva barrera entre ellos. Y, sobre todo, anhelaba entender el dolor que se había anidado entre ellos como un fantasma silencioso. Valentina caminaba por las calles de tierra de la aldea, sintiendo el calor del sol de la tarde acariciar su piel. El olor de maíz asado y especias flotaba en el aire y se dejaba llevar por la atmósfera vibrante del mercado local. Era un mundo tan diferente del que conocía, pero al mismo tiempo había algo familiar, algo que parecía llamarla de regreso a sus raíces. Fue entonces cuando encontró a María, una mujer anciana de cabello blanco y mirada amable, que vendía artesanías en un puesto colorido. Valentina sintió una conexión inmediata con la mujer, como si María tuviera un conocimiento profundo sobre su historia. «Hola, joven. Eres nueva por aquí, ¿no?» María sonrió, sus ojos brillando con curiosidad. «Sí, soy Valentina. Vine a visitar a mi padre, Alejandro», respondió Valentina dudando. «Él no habla mucho sobre el pasado». «Ah, Alejandro, un hombre bueno, pero que carga con muchos fardos», comentó María, suavizando su tono. «Debes tener muchas preguntas, ¿verdad?» Valentina asintió, la inquietud creciendo dentro de ella. «Encontré un diario de él. Hay cosas que no entiendo sobre lo que ocurrió aquí en la aldea». María miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estaba escuchando. «El pasado puede ser un peso, querida. Hay secretos que la gente prefiere esconder». Hizo una pausa, observando a Valentina con atención. «Pero a veces la verdad puede traer libertad». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué sabes sobre su pasado?» «En realidad conozco muchas historias. Algunas son dolorosas», dijo María con voz baja. «Muchos en la aldea todavía susurran sobre un evento trágico que involucró a Alejandro, un amigo suyo, un amigo que desapareció». «¿Te refieres al crimen que él nunca menciona?», indagó Valentina, sintiendo que la curiosidad se entremezclaba con un creciente miedo. «¿Qué sucedió realmente?» «No me corresponde contar su historia, pero puedo decirte que hay más de lo que los ojos ven», respondió María con la mirada fija en la de Valentina. «Si quieres entender, tal vez debas preguntarle directamente a él». Valentina mordió su labio, aterrorizada ante la idea de confrontar a Alejandro. ¿Y si no quiere hablar? ¿Y si termino lastimando más de lo que ayudo? «A veces el dolor es necesario para la sanación», dijo María con un tono de sabiduría. «No tengas miedo de buscar la verdad, Valentina. Recuerda, tú también eres parte de esta historia». Valentina se sintió inspirada por las palabras de María. La mujer anciana parecía entender lo que la joven estaba pasando, como si sus propias experiencias de vida hubieran moldeado su carácter cálido y acogedor. Decidida a descubrir más, Valentina propuso: «¿Podemos volver a encontrarnos? Me gustaría escuchar más sobre estas historias».
Claro, querida, siempre estaré aquí, esperándote, respondió María, su sonrisa iluminando su rostro arrugado. Y mientras tanto, ten cuidado con tu padre. Él te necesita más de lo que imaginas. En los días siguientes, Valentina regresó varias veces al mercado, desarrollando una amistad con María. Compartían risas e historias, mientras Valentina también intentaba comprender mejor la aldea y sus tradiciones. La conexión con María la ayudaba a sentirse menos perdida en un lugar que, a pesar de ser su herencia, todavía le resultaba extraño y distante. Una tarde, mientras caminaban juntas, María comentó: «¿Sabes? La aldea es como una gran familia. Todos tienen sus historias y algunas están entrelazadas. Cuando un miembro sufre, todos sienten el dolor». Valentina miró a la mujer, reflexionando sobre sus palabras. ¿Y mi padre? ¿Carga con ese dolor solo? Sí, y eso es triste. El dolor no debe ser una carga que se lleve en silencio. A veces, el amor y la comprensión pueden sanar heridas profundas, dijo María, con voz llena de compasión. Pero es necesario que él esté dispuesto a abrir su corazón. Y tú, Valentina, puedes ser la clave para ese cambio. Las palabras de María comenzaron a resonar en la mente de Valentina. Sabía que necesitaba encontrar el valor para confrontar a su padre, pero la duda y el miedo aún la atormentaban. Sin embargo, la amistad con María y las historias que compartían la motivaban a seguir adelante. El lazo que se estaba formando entre ellas no solo era sobre el pasado, sino también sobre el futuro que Valentina deseaba construir, tanto para sí misma como para Alejandro. Estaba decidida a encontrar la verdad, sin importar el costo. La tensión en la casa de Alejandro era palpable. La cena, que debería haber sido un momento de reconciliación, se convirtió en un campo de batalla emocional. Valentina, con el corazón acelerado, ya no podía contener la verdad que pulsaba en su mente. Miró a su padre, que estaba sentado a la mesa, en silencio, con la cabeza agachada, y decidió que era hora de hacer la pregunta que la atormentaba. «Padre», comenzó Valentina, su voz temblando un poco, «¿por qué nunca hablaste sobre lo que pasó aquí? ¿Sobre tu pasado? Encontré el diario. Sé que hay algo que no me contaste». Alejandro levantó la cabeza lentamente, sus ojos encontrándose con los de Valentina. La expresión en su rostro era de sorpresa, pero rápidamente se transformó en una mirada sombría. «Valentina, esto es algo que preferiría que no supieras», respondió él, con voz baja y grave. «El pasado es un lugar peligroso. A veces es mejor dejarlo enterrado». «¿Enterrado? Pero eso no me deja en paz. Necesito entender. Me estás alejando de ti con estos secretos», dijo Valentina, la frustración desbordando. «¿Cómo puedo apoyarte si no compartes conmigo el dolor que cargas?» Alejandro suspiró, pareciendo luchar contra un torbellino de emociones. «No entiendes. No es solo mi dolor. Involucra a personas que amé, que perdí. Y si cuento, estaré reabriendo heridas que están cicatrizando». «Pero no puedo vivir así. No quiero que sufras solo», insistió Valentina, su voz ahora un susurro. «Por favor, dime qué pasó». Él la observó por un momento, el dolor evidente en sus ojos. «Sucedió algo muy malo en la aldea cuando era joven. Un amigo mío fue acusado de algo que no hizo, y yo no logré salvarlo». La voz de Alejandro se quebró y desvió la mirada, como si intentara escapar de los recuerdos que lo atormentaban. Valentina sintió un nudo formarse en su garganta. «¿Qué exactamente pasó?», preguntó, casi en un susurro. Alejandro dudó, la lucha interna visible en su semblante. «Hubo un crimen, el tipo de crimen que destruye vidas. Y cuando todo salió a la luz, me vi obligado a asumir la culpa para proteger a mi amigo. Él desapareció y cargué con ese peso todos estos años».
El silencio que siguió era ensordecedor. Valentina se sentía como si hubiera sido golpeada por una ola de choque. ¿Tú? ¿Asumiste la culpa? ¿Por qué harías eso, papá? ¿Podrías haber luchado por él? No tenía elección, dijo Alejandro, su voz ahora un susurro quebrado. Si hablaba, lo habrían matado, así que me quedé en silencio, y con el tiempo, ese silencio se transformó en una prisión. Valentina sintió lágrimas acumularse en sus ojos. No necesitas cargar esto solo. Estoy aquí ahora. Podemos enfrentar esto juntos. No entiendes, replicó Alejandro, su voz elevándose, casi desesperada. Si abro esa puerta, todo puede desmoronarse, y no quiero que te lastimen por errores que cometí. Pero ese dolor ya nos está afectando, exclamó Valentina, la frustración desbordando. No quiero vivir con esta incertidumbre. ¿Qué pasó con tu amigo? ¿Qué te pasó a ti? Alejandro se levantó de la mesa, en un movimiento brusco, como si estuviera huyendo de sus propias palabras. «No puedo hacer esto ahora», gritó, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «No puedo». Valentina se sintió perdida, la soledad comenzando a instalarse en su pecho. «Papá, por favor», imploró ella, «no te encierres en tu propio sufrimiento, solo quiero entender». Pero Alejandro ya había salido de la sala, encerrándose en su habitación. Valentina se quedó allí, sola, con el eco de la conversación resonando en su mente. Se sentó a la mesa, la comida olvidada frente a ella, y miró por la ventana, donde la noche se instalaba, reflejando la oscuridad que crecía entre ellos. La angustia la envolvía, y se dio cuenta de que para entender a su padre necesitaba sumergirse más profundo en el dolor que él mantenía oculto. El diario la llamaba, prometiendo respuestas que podrían finalmente romper el ciclo de silencio que los aprisionaba. Y así, con el corazón apretado, Valentina decidió que no podía rendirse. La verdad estaba a pocos pasos de distancia, y estaba dispuesta a enfrentarla, sin importar lo que costara. Valentina estaba inquieta. Sentada en la cama de su habitación, miraba por la ventana mientras la tormenta se acercaba, las nubes oscuras cubriendo el cielo como un manto de presagios. El viento aullaba afuera, y la lluvia comenzaba a tamborilear en las tejas, pero el ruido no podía ahogar los pensamientos que la atormentaban. El diario de Alejandro aún estaba en su mente, sus páginas repletas de dolor y secretos. La imagen de su padre, encerrado en la habitación, con lágrimas en los ojos, la dejaba angustiada. Valentina sabía que la situación se estaba deteriorando, y lo último que quería era perder a Alejandro por el pasado que tanto lo atormentaba. Esa mañana, Valentina tomó valor y decidió que necesitaba actuar. Las palabras de María resonaban en su cabeza. Necesitas confrontarlo antes de que sea demasiado tarde. Con un nudo en la garganta, se levantó de la cama y salió en busca de respuestas. Antes de salir, hizo una pausa y se miró en el espejo. «Hoy es el día», murmuró para sí misma, tratando de encontrar valor. Al llegar a la cocina, Valentina encontró a Alejandro de espaldas, mirando por la ventana. Parecía perdido en sus pensamientos, la expresión tensa y distante. El aroma del café fresco flotaba en el aire, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. «Papá», comenzó Valentina, su voz temblorosa, «necesitamos hablar». Alejandro se giró lentamente, sus ojos pesados con la experiencia de años de dolor. «¿Sobre qué, Valentina?», preguntó, su voz baja y dudosa. «Sobre lo que estás haciendo. No puedo quedarme aquí y verte involucrarte con personas que tienen un pasado tan turbulento», respondió ella, tratando de mantener la calma, aunque el miedo y la preocupación la consumían. «No entiendes nada, Valentina», dijo él, su tono volviéndose defensivo, casi irritado. «No sabes lo que he pasado, lo que he enfrentado. Entonces dímelo. Quiero entender, papá.
exclamó Valentina, la frustración asomando en su voz. ¿Por qué te niegas a hablar de esto? ¿Por qué te encierras en tu habitación, como si el pasado pudiera ser enterrado para siempre? Alejandro desvió la mirada, como si sus palabras fueran cuchillos. Porque no quiero que te lastimes. Lo que pasó no es algo que debas cargar. Pero ya lo estoy cargando, Alejandro. Lo siento en cada esquina de esta aldea, en cada mirada que evitas. No puedes protegerme de lo que ya está en mí. Valentina sintió las lágrimas brotar, su voz rompiéndose. Hubo cosas que no pude evitar, cosas que hice, comenzó él, pero la angustia en su mirada lo detuvo. No estás solo, estoy aquí y quiero que confíes en mí. Por favor, suplicó Valentina, sintiéndose desamparada. Déjame ayudarte a enfrentar esto. No podemos seguir así. El silencio invadió la cocina y Alejandro finalmente se dejó caer en una silla, la cabeza baja. Solo quiero protegerte, Valentina, murmuró, el dolor evidente en su voz. No quiero que cargues con el peso de mis errores. Pero ya lo cargo, papá, dijo Valentina, su voz suave ahora. Y una parte de mí quiere saber la verdad, incluso si duele. Alejandro levantó la mirada y por primera vez Valentina vio la vulnerabilidad en sus ojos. ¿Realmente quieres saber? ¿Estás dispuesta a enfrentar lo que eso significa? Sí, respondió Valentina con convicción. Quiero saber, necesito saber. El padre respiró hondo, como si se estuviera preparando para un profundo zambullido en aguas desconocidas. Entonces necesitas entender que el pasado puede ser más oscuro de lo que imaginas. No quiero que sientas el dolor que yo viví. Sea como sea, quiero entender. Y si eso significa enfrentar tus demonios, entonces estaré a tu lado, declaró Valentina, sintiendo una nueva determinación crecer dentro de ella. Alejandro dudó, buscando las palabras correctas. Tengo mucho que contar, pero no sé si estoy listo. Ella se acercó, colocando suavemente su mano sobre la de él. Hagámoslo juntos. No me iré hasta que me cuentes todo. La tormenta afuera rugía con furia, pero Valentina sentía que, finalmente, un cambio estaba a punto de suceder. La verdad podría ser dolorosa, pero estaba lista para enfrentar lo que fuera, por el bien de su padre y por la reconstrucción de la relación que aún podría ser salvada. La tormenta se acercaba a la aldea, cubriendo el cielo con nubes pesadas y oscuras, como si el propio universo estuviera reflejando la turbulencia emocional que Valentina sentía dentro de sí. Cada trueno que resonaba a lo lejos parecía eco de sus angustias e incertidumbres. Sentada en el porche de la casa de Alejandro, observaba los árboles balanceándose violentamente, un presagio de lo que estaba por venir. La sensación de que algo estaba a punto de suceder la hacía retorcerse en la silla, inquieta y ansiosa. Valentina sabía que necesitaba hablar con su padre. El día anterior había sido una montaña rusa emocional, y la pelea que tuvieron dejó un rastro de dolor entre ellos. ¿Por qué no puedes simplemente ser honesto conmigo?, pensó, mordiendo su labio inferior. El silencio en la casa era ensordecedor, roto solo por el sonido del viento que aullaba. Respiró hondo, decidida a no dejar que la tormenta externa impidiera su intento. Llevó la mano al pecho, sintiendo el corazón acelerar. Voy a confrontarlo. No puedo seguir viviendo con estas incertidumbres, murmuró para sí misma. La idea de salir hacia la aldea la perturbaba, pero no había otra opción. Valentina se levantó, decidida a encontrar a María, la mujer que se había convertido en su confidente y, de cierta manera, su ancla en ese mar de confusión. Mientras caminaba por los caminos de tierra batida, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, haciendo un sonido suave al tocar el suelo seco. Valentina aceleró el paso, deseando llegar a la casa de María
antes de que la tormenta se intensificara. Al llegar, encontró la puerta entreabierta y el olor de comida casera invadiendo el aire. «María», llamó, adentrándose en el ambiente acogedor. La mujer anciana apareció en la sala, sorbiendo una taza de té. «Valentina, querida, ¿qué te trae aquí en un día tan tempestuoso?» «Dorma». «Necesitamos hablar, María. Es sobre mi papá. Estoy preocupada por él», dijo Valentina, su voz revelando una mezcla de determinación y miedo. María la observó con atención, notando la angustia en los ojos de la joven. «Yo también me he preocupado, hija. Alejandro está lidiando con cosas que no imaginas», respondió María, su tono grave haciendo que el corazón de Valentina se apretara. «Sé que tiene secretos, pero necesito entender qué está pasando. Todo el pueblo parece saber algo que yo no sé, y eso solo aumenta mi ansiedad», explicó Valentina, sintiendo la frustración desbordarse. María asintió, comprendiendo el dolor de la joven. A veces, el pasado no quiere ser olvidado, se aferra a nosotros y no suelta. Pero tienes que ser valiente y enfrentar esto, Valentina. La tormenta no solo está afuera, también está dentro de ti. Valentina respiró hondo, las palabras de María resonando en su mente. «Hablaré con él de nuevo. Necesito que sea honesto conmigo. No puedo dejar que este peso siga separándonos». Antes de que María pudiera responder, un relámpago iluminó el cielo, seguido de un estruendo de trueno que hizo temblar las ventanas. Valentina sintió un escalofrío recorrer su columna. «Creo que debo irme. No puedo esperar más. Alejandro necesita saber que estoy aquí, que me importa». «Cuidado, Valentina. Recuerda las palabras que te di. La verdad puede ser pesada, pero es la única forma de liberación», advirtió María, sosteniendo la mano de la joven por un instante, como si intentara transmitir un poco de su fuerza. Valentina salió de la casa, la lluvia ahora cayendo con fuerza. Cada paso que daba hacia la casa de Alejandro estaba lleno de determinación, pero también de temor. Él necesita entender que la verdad no tiene que ser aterradora. «Solo quiero que confíe en mí», pensó, mientras el agua se acumulaba en charcos a su alrededor. Al llegar a la puerta de la casa, Valentina dudó por un momento. El sonido de la lluvia golpeando los techos sonaba como un tambor, resonando sus dudas y miedos. «¡Alejandro!», gritó golpeando la puerta con la mano. «Necesitamos hablar. ¡Ahora!». La puerta se abrió lentamente y Alejandro apareció, con el rostro marcado por la preocupación y el cansancio. «Valentina, ¿qué haces aquí? Es peligroso con esta tormenta». «Sí, puede ser peligroso, pero lo que es más peligroso es quedarse en silencio. Necesito saber qué está pasando entre nosotros, papá. Por favor, dime la verdad», imploró, con la emoción desbordando su voz. Él la observó y por un breve momento la tensión entre ellos parecía casi palpable. «No es tan simple, Valentina». «Entonces hagámoslo simple. Me debes eso. Estoy cansada de vivir en las sombras de tu pasado. No puedes seguir ocultándome esto», exclamó, la frustración transformándose en lágrimas que amenazaban con escapar. La lluvia seguía cayendo y Valentina sintió que el tiempo se estaba agotando. «Por favor, dime qué está pasando. Estoy aquí, dispuesta a escuchar, pero necesitas abrirte a mí». La luz del sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, mientras Valentina y María organizaban la pequeña reunión en la plaza del pueblo. Los habitantes comenzaron a reunirse, atraídos por la promesa de una conversación sobre el oscuro pasado que pesaba sobre la vida de Alejandro. La atmósfera estaba cargada de una expectativa tensa, y Valentina sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros. «¿Crees que se abrirán?», preguntó Valentina, nerviosa, mientras acomodaba algunas sillas alrededor de una mesa improvisada hecha de tablas de madera. María, con su mirada sabia y serena, respondió: «El dolor necesita ser compartido, hija».
Muchas veces lo que nos une son las cicatrices que llevamos. Ellos encontrarán fuerza en los demás. Cuando todos estuvieron sentados, Valentina se levantó, el corazón latiendo acelerado. Gracias a todos por estar aquí. Sabemos que la historia de nuestro pueblo está marcada por secretos y dolor. Hoy queremos discutir lo que sucedió con Alejandro y su amigo y cómo eso nos ha afectado a todos. Los murmullos entre los habitantes se detuvieron y un silencio respetuoso se apoderó del ambiente. Un hombre de mediana edad, con una expresión cansada, levantó la mano. Valentina, sabes que tu padre fue un buen hombre. Siempre hizo lo que pudo para protegernos a todos. Sí, pero lo que está claro es que hay un peso que él lleva, y quiero entender por qué evitó hablar de esto, respondió Valentina, mirando a los ojos de cada uno de los presentes. Necesitamos esto para seguir adelante. En ese momento, una mujer mayor, con cabello canoso y una mirada profunda, se levantó. El dolor de Alejandro no es solo suyo, se extiende como una sombra sobre todo el pueblo. Todos nosotros lo sentimos. He perdido amigos y muchos de nosotros hemos perdido la confianza. Valentina sintió un nudo en la garganta, dándose cuenta de que la conversación estaba tocando heridas abiertas. ¿Pero por qué nadie habló de esto? ¿Por qué se mantuvo oculto tanto tiempo? Porque el miedo habla más fuerte, respondió el hombre de mediana edad, su voz cargada de emoción. Y cuando te ves obligado a elegir entre la verdad y la protección, muchos optan por la mentira. Alejandro fue un sacrificio. Creyó que al cargar con esta carga podría proteger a su amigo. La revelación provocó un murmullo entre los presentes. Valentina sintió una mezcla de rabia y tristeza. Pero eso no es justo. Él no debería tener que cargar con esto solo. La mujer mayor asintió, su mirada fija en Valentina. Justo o no, la vida no se compone de justicia, se compone de elecciones y consecuencias. Y todos nosotros, de alguna manera, somos cómplices de esa elección. Valentina respiró hondo, sintiendo la intensidad de la conversación. Romperemos este ciclo. Hablemos de esto ahora juntos. Es hora de sanar. Fue entonces cuando Alejandro apareció en la entrada de la plaza, su mirada confundida y preocupada. Se quedó parado, observando la escena, mientras los murmullos se convertían en susurros. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con la voz temblorosa. «Estamos hablando de ti, papá, sobre lo que sucedió y cómo nos afectó», respondió Valentina con firmeza. «Necesitas escuchar lo que todos tienen que decir». La rabia y el dolor se mezclaron en la expresión de Alejandro. «¿Cómo te atreves a exponer mi dolor así?», gritó, su tono lleno de ferocidad, mientras la gente del pueblo lo observaba en silencio. «Porque es hora de que la verdad salga a la luz», respondió Valentina, sus ojos ardiendo de determinación. «Todos nosotros somos afectados por este secreto y necesitamos escucharnos unos a otros para que finalmente podamos avanzar». La tensión en la plaza era palpable y las miradas de los habitantes se alternaban entre Valentina y Alejandro, como si estuvieran esperando el desenlace de esta batalla emocional. El silencio se estableció una vez más, mientras el dolor y la verdad pendían en el aire, esperando ser liberados. El murmullo en la pequeña sala de la aldea aumentaba a medida que el residente concluía su revelación. Valentina estaba en estado de shock, su corazón palpitando contra las paredes de su pecho. La verdad que acababa de escuchar parecía un eco lejano, una melodía que nunca había logrado oír antes, pero que ahora resonaba con claridad. Alejandro, su padre, no era el villano que ella había imaginado, sino una víctima de circunstancias trágicas. El residente, con la voz entrecortada por la emoción, continuó. Él se sacrificó para proteger a su amigo. Todos en la aldea sabían que no era él, pero la presión era insoportable.
Alejandro no tuvo elección. Las palabras flotaban en el aire pesado de la sala, mientras los rostros de los aldeanos reflejaban la confusión y el dolor acumulado durante años. Valentina miró a su padre, la figura que hasta entonces parecía tan distante, tan cargada de secretos. Él estaba paralizado, sus ojos fijos en el suelo, y las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas envejecidas. «Papá», Valentina susurró, la voz temblando. «¿Por qué nunca me contaste esto?» Alejandro levantó la mirada y sus ojos estaban llenos de una tristeza que Valentina nunca había visto antes. «No quería que cargaras con este dolor», respondió, la voz baja y cargada de peso. «Pensé que, si escondía mi pasado, tú no tendrías que lidiar con lo que hice o con lo que sucedió». «Pero tú no hiciste nada, papá. Te sacrificaste», exclamó Valentina, la indignación mezclada con la tristeza. «Te encerraste en un silencio que me impidió conocer quién eres realmente». Sus palabras resonaron en la sala, haciendo que los aldeanos se miraran entre sí, sintiendo que estaban siendo testigos de un momento de revelación no solo para la familia, sino para toda la comunidad. Alejandro se llevó las manos al rostro, como si intentara ocultar el dolor que finalmente estaba saliendo a la luz. «No sabía cómo lidiar con esto. La culpa me consumió», dijo, la voz entrecortada. «No soy el hombre que piensas que soy, Valentina. Soy un hombre roto que no tuvo el valor de enfrentar sus sombras». Valentina dio un paso al frente, sintiendo una ola de compasión inundarla. «Pero eres más que eso, papá. Eres una víctima, al igual que tu amigo. No necesitas cargar con este peso solo. Estamos aquí ahora, juntos». Se acercó, extendiendo la mano en un gesto de reconciliación. Él dudó, pero luego, lentamente, levantó los ojos y vio la fe en su mirada. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora había una pequeña chispa de esperanza. «Lo siento, Valentina. Lo arruiné todo. Deje que el pasado nos separara», murmuró. «No quiero que el pasado nos defina. Podemos reconstruir esto. Podemos hacerlo diferente», dijo Valentina, la voz firme pero suave. Sentía que, en ese momento, no era solo una hija hablando con su padre, sino dos almas finalmente encontrándose en un espacio de vulnerabilidad y verdad. Los murmullos en la sala disminuyeron y la aldea, que antes había sido un escenario de desconfianza y secretos, comenzó a transformarse en un lugar de posibilidades. Valentina miró a su alrededor, viendo los rostros de los aldeanos que ahora expresaban empatía. También estaban listos para enfrentar sus propias verdades, inspirados por el coraje de Alejandro y Valentina. «Podemos arreglar esto juntos», susurró Alejandro, finalmente permitiendo que el peso que había cargado tanto tiempo comenzara a disiparse, aunque solo un poco. Alcanzó la mano de su hija, y cuando sus dedos se entrelazaron, un nuevo entendimiento floreció entre ellos, como una planta que brota después de una tormenta. Valentina sonrió, sintiendo la conexión crecer, y por un breve momento, el dolor del pasado parecía menos opresor. La aldea a su alrededor era testigo de un nuevo comienzo, donde las verdades, por dolorosas que fueran, podían finalmente ser compartidas y comprendidas. Valentina estaba de vuelta en el cuarto de Alejandro, el diario aún abierto sobre la mesa, cuando sus ojos se encontraron con una carta amarillenta, cuidadosamente doblada entre las páginas. La curiosidad la consumió, y con las manos temblorosas tiró del papel hacia más cerca. Las palabras escritas a mano eran reconocibles, una caligrafía que no conocía, pero que inmediatamente la transportó a un mundo de preguntas y sorpresas. «Querido Alejandro», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto significa que no logré regresar. La vida tomó rumbos que nunca imaginé, pero quiero que sepas que no es tu culpa». Valentina sintió un frío en el estómago. ¿Qué significaba esto? Sin poder contener la emoción, comenzó a leer en voz alta.
la voz entrecortada por la ansiedad. Fui forzado a dejar la aldea, no por mi elección, sino por tu protección. Te amo como a un hermano, y jamás me perdonaría si tú pagas por algo que no hiciste. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Valentina. Las revelaciones se estaban acumulando, y cada palabra parecía desconstruir la imagen que tenía de su padre. Cuando terminó de leer, se sentó, aturdida, tratando de procesar la magnitud del descubrimiento. Alejandro, que hasta entonces había llevado un peso insoportable, no era el villano que la aldea había pintado, era una víctima, al igual que su amigo, ahora desaparecido. Valentina. La voz de Alejandro cortó el silencio, y ella se volvió hacia él en la puerta. Él parecía más viejo, más cansado, como si los años de dolor y arrepentimiento finalmente hubieran comenzado a cobrar su precio. «¿Qué estás haciendo aquí?» Ella dudó, el corazón palpitando. «Papá, yo encontré una carta. Es de tu amigo. Él está vivo. Él no es el culpable. Tú no eres el culpable». Alejandro frunció el ceño, la confusión estampada en su rostro. «¿Qué estás diciendo, Valentina? No puede ser. Él desapareció, y yo siempre pensé que había sido por mi culpa». «No, escúchame». Valentina se levantó sosteniendo el diario con fuerza. «Él dijo que fue forzado a dejar la aldea para protegerte. Se siente culpable por haberte hecho cargar con este dolor tanto tiempo». Las lágrimas de Alejandro comenzaron a deslizarse y él se acercó a ella, los ojos llenos de una mezcla de esperanza y desesperación. «¿Estás hablando en serio? Él está vivo». «Sí, papá, y necesitamos encontrarlo. Esta puede ser la oportunidad de que tengas un cierre. Podemos descubrir dónde está». Alejandro se llevó la mano al rostro, como si intentara contener la torrente de emociones. «No sé si estoy listo para esto, Valentina. ¿Y si no quiere verme? ¿Y si el dolor del pasado vuelve? Pero no puedes vivir con este peso para siempre. Es hora de que te liberes, de saber la verdad. Podemos hacerlo juntos». La determinación en su voz hizo que Alejandro sintiera una nueva ola de esperanza. Respiró hondo, la idea de ver a su amigo dándole valor. «Tienes razón», finalmente dijo, la voz más firme. «No puedo dejar que el pasado me defina. Si él está vivo, necesito encontrarlo. Necesito pedir disculpas». Valentina sonrió, sintiendo que el lazo entre ellos se fortalecía. «Entonces empecemos nuestra búsqueda. María puede ayudarnos a descubrir dónde está». Al día siguiente, Valentina y Alejandro partieron juntos hacia la ciudad vecina, con el corazón acelerado por lo que podrían encontrar. El camino era soleado, pero la atmósfera estaba cargada de expectativa. Mientras conducían, Valentina no pudo evitar mirar de reojo a su padre, quien lucía con un brillo renovado en sus ojos. «Gracias por ayudarme a enfrentar esto, Valentina», dijo él con la voz entrecortada. «Nunca pensé que tendría esta oportunidad. Me diste valor». Ella sonrió, sintiendo crecer el orgullo dentro de ella. «Somos una familia, papá, y estamos juntos en esto». Finalmente, al llegar a la ciudad, Valentina se detuvo frente a un pequeño café, un lugar que María había mencionado. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaban para entrar. «Recuerda, papá, no importa lo que pase, estamos aquí para entender y perdonar». Alejandro asintió y juntos cruzaron la puerta, listos para enfrentarse no solo a la verdad, sino también a la posibilidad de un futuro donde el dolor del pasado pudiera finalmente encontrar la paz.